regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte. Hola amigos o hola amigas, bienvenidos una vez más a la regla del pomodoro. En este programa que es el último programa que hacemos antes de las elecciones del domingo, hemos querido profundizar, hacer un análisis, ¿no es cierto?, mucho más profundo de lo que va a ser o lo que podrían ser los escenarios que se presenten a partir de lo que suceda el día domingo. Una jornada electoral muy importante. Hemos tenido 16 candidatos, ¿no es cierto? Las diferentes sondeos de opinión señalan que podría haber tres candidatos o ese voto se condensaría, se concentraría en tres candidatos y que esos candidatos podrían ser el candidato de la alianza Creo Social Cristianismo, Guillermo Lasso, el candidato del partido UNES, que en realidad es el correísmo, Andrés Arauz, y el candidato de Pachacutic es Yacu Pérez. Una campaña intensa, una campaña marcada por intensas campañas o fenómenos incluso de desinformación, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos analizado en anteriores programas. Pero no se diga más, queremos introducir a nuestros invitados de esta semana. Damos la bienvenida en primer lugar a Gabriela Calderón, editora de elcato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de Diario El Universo. Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con énfasis en relaciones internacionales del York College of Pennsylvania y es autora del capítulo sobre Ecuador en el libro El estallido del populismo. Gracias por acompañarnos, Gabriela, en esta regla del pomodoro. Gracias, César. Bien, recibimos también a nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Jorge Mora Varela. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Analista político de amplísima trayectoria, alguien que ha estado siguiendo los fenómenos de la política en nuestro país desde hace algunos años. Magíster en docencia universitaria e investigación. Gracias por acompañarnos, Jorge, en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y bien, esperamos también que se nos una en cualquier momento el consultor político Leonardo Lasso. Esperemos que ya nos acompañe Leonardo en pocos minutos. Bien, Gabriela, Jorge, como les planteábamos, ha sido una campaña, quisiéramos en realidad escucharles su evaluación de la campaña, pero en realidad ha sido una campaña en la cual se han dado algunos hitos inéditos, ¿no?, en el país. Primero, una campaña en la cual por primera vez se debate o se organiza un debate oficial, ¿no es cierto? Y están todos los candidatos en un debate. Es el primer hecho de esta naturaleza o sea, un debate oficial, el primero que se da, y me parece que fue en las elecciones del 2006, ¿no es cierto?, el último debate que se vio en el país, organizado en ese caso por una cadena privada de televisión. Ese es un hecho que me parece que vale la pena analizar. Lo otro es la fragmentación, la cantidad y variedad de candidatos que hemos tenido, ¿no es cierto? Pero que al final el voto parece que se va a concentrar en tres candidaturas. Pero en todo caso, quisiéramos escucharles en esta análisis de lo que ha sido esta campaña electoral en el Ecuador. Vamos a comenzar, Gabriela, contigo y luego Jorge, por favor. Con mucho Gabriela, entonces, te escuchamos. Bueno, sí, es una costumbre saludable esto de tener debates entre los candidatos. En muchos otros países suele ser una cuestión decisiva al momento de conocer las propuestas de los candidatos y decidir quién salga victorioso de la contienda. Pero lamentablemente, dadas las reglas del debate y dada el mencionado fraccionamiento político,
no creo que lo que se dio se puede calificar como debate, porque, digamos, es difícil cómo se formula un debate entre 16 candidatos dándoles a todos el mismo tiempo para ser escuchados y qué tanto pueden llegar a exponer, incluso si son debates largos de 3 horas cada una y en 2 noches. Entonces, realmente yo creo que debería quizás a futuro reformarse las normas bajo las cuales se conduce el debate, incluso quizás certificando o seleccionando unas encuestas no oficiales, pero digamos alguna serie o conjunto de encuestas que den como promedio los 3 o 4 candidatos más opcionados y que solo estos participen en el debate o por lo menos que haya debates alternativos desde la sociedad civil que permitan conocer las posturas más a fondo de los 3 o 4 más opcionados, porque lo que se dio pues realmente no permitió conocer a fondo las posturas y propuestas de cada uno. Ujú. Ahora, en eso referente al debate, ¿no? Porque en realidad, claro, hubo el debate del CNE, pero hubo 2 debates más organizados por un medio privado y por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pero en general, Gabriela, ¿cómo has visto tú el desarrollo de la campaña electoral? Bueno, es ciertamente como en todas partes donde se han dado procesos electorales este año ha sido algo anormal producto de la pandemia. Son campañas radicalmente distintas por eso. En el Ecuador hay la particularidad también de que nuestras campañas, el tiempo de campaña es bien corto. Y en esta campaña tenemos nuevamente un caso de una figura relativamente desconocida que luego sube como la espuma. Digamos, es desconocido el candidato, pero por ser digamos, el delfín de Rafael Correa, pues igual parece que eso ha servido para catapultarlo a subir en las encuestas durante las últimas semanas. Y lo que ha sucedido hasta ahora, pues lo que vemos ahora también es la importancia relativamente reciente y sin precedente de nuevos medios como Facebook para desarrollar la campaña y comunicar el mensaje de los candidatos. Gracias, Gabriela. Jorge, vamos con usted en este análisis. El ser viejo es, creo, una ventaja en mi caso, porque cuando era la primera campaña que recuerdo, yo lo recuerdo a Velasco Ibarra, un hombre impresionante, que con su dedo lograba la presidencia. Y luego vamos evolucionando en el tiempo y entra la radio, la televisión, el internet. Y hoy creo que es un gran momento para establecer una nueva forma. Yo creo que la pandemia más bien permite tener cercanía con los candidatos a través de los diferentes medios. Ya no es necesario la calle, la tribuna. Hoy, inclusive el mismo TikTok nos ha permitido conocer y de alguna forma desencantarme en lo personal con mucha preocupación. 16 candidatos y la verdad es que me parece que nos quedaron debiendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar las diferentes propuestas y es evidente que en algunos de ellos su nivel académico, su nivel de conocimiento de la realidad, inclusive la identificación con la idiosincrasia del pueblo deja mucho que desear. Yo no sé si 16 candidatos obedece más bien a la enorme cantidad de desempleo en el país, pero que en esta parte de alguna forma se decantan casi siempre en 2 o 3 personas. El señor Lasso también ha mostrado algún tipo de deficiencias, ya viene que es experto, ha mejorado muchísimo su discurso. El señor Arauz, en algún momento yo me atreví a hacer un comentario inclusive grosero, parecía el ventríloco de Correa, y cuando alguien le hizo caer en cuenta de este detalle, de alguna forma ha mostrado algo de su personalidad, algo de su conocimiento. Y el señor Arauz, el señor Yacu Pérez, que de alguna forma también emerge en esta figura un tanto diferente de hacer la política, cuando tomando elementos de la idiosincrasia de nuestros pueblos indígenas, él ha intentado lograr algún tipo de identificación. Esperemos y veamos cuál de los 3 capitaliza el voto popular y veamos qué nos depara el momento. De hecho, la derecha con todos sus obstáculos y con todas sus dificultades, y la izquierda también con todas sus preocupaciones. Yo no tengo un candidato, digamos, por el cual me vaya de cabeza. Tengo más bien preocupaciones respecto a este escenario electoral.
¿Y cuáles serían esas preocupaciones, Jorge? De hecho, si paso por Arauz, ¿cierto? Volver a esta receta que tiene una serie de peligros. Algo se habla, por ejemplo, de la venezuelización, ¿no? De Venezuela, de Cuba. De hecho, para funcionar el socialismo del siglo XXI necesitamos un petróleo de 150, 160, o como algún momento lo planteaba Rafael Correa con Hugo Chávez, el precio justo decía $200, eso se financia con dinero, donde el Estado capta muchísimo empleo, donde se hace una inversión poco controlada, y cuando no hay dinero realmente entramos en crisis absolutamente dramáticas. Podrán prohibir, por ejemplo, el desempleo, sin embargo, veamos los cubanos, los venezolanos que andan mendigando por Latinoamérica. Es decir, esas son las contradicciones y esa es mi gran preocupación. En la derecha me preocupa muchísimo aquellas formas de flexibilización laboral que, siendo necesarias, eventualmente pueden precarizar a algunas personas, y entonces habría que desarrollar en ese momento y en ese escenario algún tipo de política que permita controlar esas personas que posiblemente se precaricen. Y esas son mis dos preocupaciones más grandes. Gracias, Jorge. Bien, entramos en materia entonces y No se escucha, César. Sí, no se escucha, sí. perdón. Les decía, perfecto, vamos a hacer entonces un ejercicio de prospectiva y les invito a ensayar algunos escenarios el día para los resultados electorales del día domingo. Un primer escenario sería que se dé lo que nos dicen los sondeos, los últimos sondeos, en realidad es que hay un empate técnico, ¿no es cierto?, entre el candidato Guillermo Lasso y el candidato Andrés Arauz. Ese entonces podría ser un primer escenario, un empate técnico en el cual los dos candidatos, independientemente si el uno pasa primero o segundo, ¿no es cierto?, llegan los dos a la segunda vuelta. Este es el escenario más probable, las encuestas nos dicen eso, pero sin embargo, lo que hemos visto en muchísimos contextos es que las encuestas se equivocan, se están equivocando últimamente, como digo, en diversos contextos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué probabilidades ven ustedes de que realmente se cumpla este pronóstico de las encuestas, el retrato que nos han dado las encuestas hasta el momento se cumpla el día domingo y que tengamos una segunda vuelta en el cual lleguen Guillermo Lasso, Andrés Arauz, los dos lleguen muy apretadamente, ¿no es cierto?, con votaciones muy similares y tengamos una segunda vuelta. Esa, solamente para darles cifras, estamos hablando de entre el 22 al 25% es la votación que tendrían los dos candidatos, ¿no es cierto? Entonces, vamos, Gabriela, contigo primero y luego Jorge en este análisis, en este ejercicio de prospectiva. Bueno, lo que sucede es que hay todavía en las encuestas un nivel para estas alturas todavía alto de indecisos, y realmente es muy difícil saber. Yo no creo que nadie se aventure a decir por quiénes se decantarán esos indecisos en este momento. Eso puede ser lo que dé la sorpresa. Puede ser que esos indecisos a la final se decidan por uno de los tres principales candidatos opcionados, ya sea Lasso, Arauz o Yacu Pérez, pero no sabemos qué es lo que pesa más a estas alturas, si un rechazo total, por así decirlo, digamos, de esa visión de país ligada a la acción estatal y a la intervención que si bien fue inaugurada durante la época de Correa, digamos que no se cambió totalmente en la época de Lenín Moreno, o si es que pesa más, si es que se percibe esta contienda electoral como un referéndum sobre la administración de Lenín Moreno, y eso le pasaría factura al candidato que es visto como de cierta manera cercano al gobierno, Guillermo Lasso. Entonces yo no sé a ciencia cierta qué factor pesará más, y además las encuestas pueden fallar más, dado que producto de la pandemia
están dependiendo más de estos sondeos vía llamadas telefónicas, y ahí suele haber un margen de error superior. Lo que sí puede suceder es que, como en este país los votos, solo se cuentan los votos válidos para considerar los porcentajes, puede ser que eso ayude al candidato que saque ventaja en primera vuelta, y hay la posibilidad, pequeña posibilidad, de que se gane en primera vuelta, aún sin tener una mayoría absoluta. Entonces, aquí eso ya se ha dado anteriormente. De hecho, Rafael Correa, si no me equivoco, fue en 2014, que cuando ganó en primera vuelta fue gracias a ese cambio en las normas electorales que se hizo en el año 2008. De tal manera que en nuestro país alguien puede tener, no sé si es un 28% o 30% del universo de votos, y ganar en primera vuelta. Ahora, el candidato de Correa, Arauz, si no gana en primera vuelta, luce como que lo tendría muy difícil en la segunda vuelta. Correcto, justo ese era el segundo escenario que queríamos que analizáramos, Gabriela, pero en este primero, concentrémonos en si pasan los dos a la segunda vuelta, y justamente era en el escenario que tú señalas, es decir, si pasan los dos a la segunda vuelta, se cumplen los pronósticos, las encuestas aciertan, ¿no es cierto? Vamos a tener una segunda vuelta absolutamente polarizada, y ahí ves entonces que Arauz tendría las de perder. Bueno, si nos ponemos a pensar en todos los frentes abiertos y, digamos, todas las enemistades y puentes quemados del exmandatario exiliado en Bélgica, pues luce difícil, o ahorita, en este momento, pareciera difícil que logre suficientes alianzas para ganarle al candidato de Creo. En cambio, el candidato de Creo, como no ha estado, digamos, en ejercicio del poder, pues no tiene esa cantidad de frentes abiertos, y le sería más fácil, digamos, forjar una alianza con otras personas, a pesar de que con esas personas puede que tengan muchísimas diferencias en torno a las políticas públicas. Uno de los principios de la guerra de Sun Tzu es que, digamos, si tenemos un enemigo en común, entonces vamos a aliarnos para vencer a ese enemigo. Eso es lo que le puede jugar en contra al candidato de Correa en una segunda vuelta. Correcto, gracias, Gabriela. Jorge, vamos con su análisis. Entonces, ¿va a producirse qué posibilidades hay que se cumplan los escenarios que nos plantean las encuestas de una segunda vuelta, de un voto, de un empate técnico, como decía, en el cual los candidatos están entre el 22-25, y que al final va a haber una segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz? ¿Qué probabilidades tenemos de que se cumpla este pronóstico? Bueno, de hecho, es un juego de probabilidades. Esos días he visto con pena y con bastante desazón el hecho de que estamos entrando a jugar con el miedo de las personas. Entonces, en mi WhatsApp han llegado esas amenazas, por ejemplo, de los ecuatorianos que vagarían por Latinoamérica de la mano de los venezolanos, o por el otro caso también el hecho de que habría una serie de pérdidas de empleo y de trabajo. Se está trabajando sobre el miedo. En esta parte creo que ya eso no es un indicador de que posiblemente el señor Lasso y el señor Arauz tienen una alta probabilidad de que lleguen a la segunda vuelta. La probabilidad de que el correísmo, que entiendo estará cerca del 30% del voto duro, de ese voto que es irreflexivo, que está listo para Correa, solamente sería efectivo en la medida que los demás candidatos se fraccionen. Y he visto que las candidaturas, por ejemplo, de Cioriacu Pérez en algún segmento de la población crece. Y si eso crece, o el señor Herbas crece de alguna manera, es probable que matemáticamente alcance para que el señor Arauz gane en primera vuelta, pero lo veo un escenario posible, pero no muy probable. Para mí, que la posibilidad de la segunda vuelta es casi evidente. Habría que esperar estas horas, siempre hay esas sorpresas tan interesantes dentro de la ecuatorianidad. Insisto, las propuestas están dadas, las limitaciones son conocidas, y hoy se está trabajando sobre el miedo de la gente, ese miedo de esos fantasmas que, por ejemplo, dicen el comunismo nos quitaron las viviendas porque los cuartos que estaban desocupados le daban a uno o a otro. Y se está jugando con la ignorancia de la gente, y eso me preocupa. Yo creo que es un momento, las cartas están jugadas. En esta población
en este porcentaje de la población que tiene algún tipo de formación, que tiene el criterio formado, está dado. El fanatismo está dado. Lo que se juega en este momento es ese porcentaje que en el Ecuador bordea el 30% de personas que la política no les interesa mayor cosa. Recordemos aquel famosísimo debate, por ejemplo, de León Febres Cordero con Borja, ¿no es cierto?, cuando él ofreció pan, techo y empleo, y ese mensaje tan claro llegó a la gente y le ganó, y el señor Borja se quedó con los programáticos, con las ideas de su parte, de su línea de gobierno. Y en este caso, en estas horas se está jugando a este segmento que es vulnerable a las ideas que les permitan encontrar una respuesta real para sus problemas o que les pongan un miedo que les permita decantarse por uno u otro candidato. Correcto, gracias, Jorge. Vamos con ese segundo escenario entonces, que es justamente el hecho de que el voto se fraccione de tal forma que finalmente alcance para que un candidato gane en primera vuelta, y ese candidato podría ser perfectamente Andrés Arauz, el candidato del correísmo, justamente porque el correísmo tiene un núcleo duro de votación, ¿no es cierto?, que le permitiría alcanzar lo que ya nos describía Gabriel hace un momento, que es alcanzar ese umbral, ¿no es cierto?, de 40% de votos válidos, una diferencia de 10% con el segundo candidato. Recordemos que ese es el requisito para que no exista segunda vuelta, o llegar al 50 y un piquito de votos, o 40 más la diferencia de 10% con el segundo en candidato en resultados. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que suceda eso? Jorge nos ha planteado este escenario de que si el voto se fracciona y comienza a dirigirse a otros candidatos como Javier Herbas, como Yacu Pérez mismo, quizás Isidro Romero, ¿no es cierto? Entonces eso le alcance para que Andrés Arauz llegue en primera vuelta. Eso, Gabriela, te lo planteo, y también el tema que tú ya lo mencionaste hace un momento, que era el voto oculto, ¿no? Ese voto que posiblemente no está tan descubierto, que se encubre bajo los indecisos, pero que podría ya haber tomado partido por alguno de los candidatos. Sí, bueno, o sea, yo creo que el tema del fraccionamiento, si creemos en las encuestas y digamos, por ejemplo, las de Sedatus Gallup Poll hablan de un virtual empate técnico, las últimas de esta empresa. Si creemos en ese tipo de encuestas que dan esos números, pues yo creo que el fraccionamiento, no sé por qué se piensa que solo puede afectarle a Guillermo Lasso. Digamos, lo que se veía hace algunos meses y se comentaba es que era una de las primeras veces en tiempos recientes que nos acercábamos a una contienda electoral donde la derecha estaba más unida y organizada que los movimientos de la izquierda y centroizquierda. Entonces, quizás también creo que hay que considerar la posibilidad de que ese fraccionamiento pues, le afecte al candidato Arauz. Digamos, no hay cómo saber a cuál de los dos le va a afectar. Ahora, si vemos otras encuestas y en esas sale arriba Arauz, pues sí da para pensar que el fraccionamiento le estaría afectando es al segundo candidato. La otra cuestión es que los nulos y blancos fortalecen la postura del candidato que lleva la delantera, es decir, fortalecen la posibilidad de que haya una sola vuelta. Y por eso es que vemos que, digamos, la campaña de Creo está haciendo mucho énfasis en salir a votar. Y esto puede tener un impacto negativo, digamos, en la cantidad de votos que ellos reciban, porque considerando la pandemia, un sector donde suele desempeñarse bien el candidato del movimiento Creo son personas mayores de edad que probablemente se les va a dificultar ir a votar en estas elecciones por el miedo a un contagio. Es muy posible que pueda pasar eso, y ahí también hay que anotar que en las últimas horas hemos visto incluso cierta campaña de desinformación acerca de las condiciones para ir a votar, ¿no? Claro, se ha dicho que hubo una confusión en torno a la comunicación de a qué hora debes ir a votar según el número en que termina tu cédula. He escuchado muchas conversaciones entre distintas familias que dicen, ¿cómo voy a hacer
si mi esposo es impar y yo soy par, vamos a tener que ir a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y entonces mucha gente no está al tanto de que eso es una sugerencia, que no es obligatorio ir a votar a la hora que ha sugerido el CNE. Entonces ha habido ciertamente confusión con esa comunicación. Exacto, e incluso hoy se comenzó a divulgar un supuesto cuadro del CNE con las que te daban hora de votación según el número, el dígito de tu cédula. Eso es, lo aclaramos, es absolutamente falso. No existe tal distribución de la hora de votación según el dígito de la cédula. Jorge, vamos contigo. Entonces, ¿cómo ves esta posibilidad de que se dé un triunfo del candidato Andrés Arauz en una sola vuelta? Sí, yo sigo pensando que los ejemplos de Argentina, los ejemplos de la misma Venezuela, nos hacen pensar Bolivia, que el ¿no? voto, Bolivia, por supuesto, Bolivia, me hacen pensar que ese voto duro es aquel que hay que vencer. Yo me insistiría en que la probabilidad de afectación más bien es al candidato, el señor Guillermo Lasso. Tomando en cuenta que yo hice un artículo un tanto provocatorio que decía que el enemigo más grande de un candidato es el mismo candidato. A veces no siempre se puede ser tan descriptivo en la verdad en las campañas políticas, también lo había sostenido, porque hay que saber comunicar. En una población cambiante, en una población que tiene acceso a todos los medios de comunicación, hay que ser muy prudente en lo que se dice, porque caso contrario, el mismo candidato es el enemigo de sí mismo. Y en este caso se ha manejado mejor el discurso del señor Arauz, porque está vendiendo esa ilusión socialista que a los jóvenes tanto les gusta. Y en este caso, yo creo que el señor Lasso ha tenido algunos errores que podrían hacer que su voto, que pudo haber sido efectivo, se pueda haber fraccionado en los otros candidatos. No hacia Arauz, sino a los otros. Y en esa suma algebraica, en esa suma más bien aritmética, yo creo que podría ser perjudicado. Pero dadas las últimas horas, yo creería que la posibilidad de que el señor Arauz llegue en primera vuelta realmente es escasa. Y yo me prepararía más bien para una segunda vuelta y pensemos en el Ecuador. A veces al más débil hay que apuntarle, como que en el Ecuador llegar segundo es la mejor forma de ganar, y entonces se juega con esos elementos simbólicos, esos elementos que parten de la sensibilidad, de la sensiblería de la idiosincrasia ecuatoriana, y también para ganar las elecciones hay que jugar con eso. El micrófono, César. Perdón. Lo que pasa es que mi perro Benjamín, que ya es famoso en el programa, sabe aparecer de pronto y comienza a participar, a querer también opinar, y por eso tengo que cerrar el micrófono. Mil disculpas. Entonces les decía, esa es la boliviana en la cual el candidato del MAS, en ese caso, en el caso de Bolivia, Luis Arce, ganó, pese a que las encuestas señalaban que iba a haber segunda vuelta. O sea, todas las encuestas señalaban que va a haber segunda vuelta, y al final se impone y gana en una sola vuelta. ¿Usted no ven probabilidades de que eso suceda en el Ecuador? Jorge, voy contigo primero. Ya. A ver, esto es como el fútbol, ¿no es cierto? Estaba ya el partido ganado, la liga era campeón 2020, eso era evidente, todo el mundo lo sabíamos, pero resulta que siempre hay estas sorpresas. Pues hay que estar atento a otros elementos que pueden estar incidiendo. Yo sigo pensando, ¿cuál es la última figura? Porque en el boxeo, por ejemplo, no tanto importa cuánto pelees los 14 rounds, sino cómo te generas en el último, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estas horas son fundamentales para saber qué tipo de efectos se deja en la sociedad. Porque recordemos, los votos de las personas pensantes o de los fanáticos ya están decididos. Yo no lo voy a convencer a nadie de que cambie su voto. No está en juego eso, sino más bien de los indecisos. Pero el indeciso, ¿por qué se decanta? Porque encuentra una respuesta. Recordemos, insisto en el ejemplo anterior, pan, techo y empleo. Y a alguien eso le suena a música, eso fue determinante y fue a última hora. Y hay otros elementos que, a ver, pensemos, en el Ecuador somos muy afectos. Cuando murió el señor Roldós, había que elegirlo el hermano, porque así somos los ecuatorianos. No es que hable ni bien ni mal de mi país, solamente hay que entender esa parte de cómo es la población ecuatoriana, cómo se decanta, quiénes son los que están eventualmente necesitando una decisión final
Hoy se está trabajando sobre el asunto, atacando al señor Correa, diciéndole que él no te ha dejado sin estudiar en la universidad que querías y te mandó a otra ciudad. Entonces se está jugando con esa sensibilidad. El otro señor sí te dice, pero no te va a dar un trabajo, sino te va a bajar el sueldo, va a haber flexibilización laboral, va a privatizarse todo. Entonces, no se están jugando principios ideológicos ni tampoco formas de gobierno. Se están jugando con los fantasmas del miedo o la esperanza que permitirían captar ese segmento de votantes que de momento no están decididos. Y estas horas son fundamentales. ¿Qué tipo de mensaje están enviando los candidatos para intentar captar ese pequeño margen que te permita la victoria? Arauza, ojalá para ellos en primera vuelta, y el señor Lasso, ojalá una ventaja tan pequeña, pero que llegue segundo de manera que pueda, en este caso, en el ejemplo del ciclismo, poder hacer un embalaje final que le dé la victoria. Entonces, aquí se juega muchísimo la estrategia, se juega con la inteligencia emocional y también se juega con ese azar que hay que saberlo de alguna forma controlar y manejar, porque el pueblo ecuatoriano tiene ciertas características que hacen que sea muy fuerte en algunas cosas, pero absolutamente débil y precario en otras. Y entonces los políticos, especialmente los comunicadores, saben jugar con esas variables. Gabriela, hay un elemento importante en lo que acaba de decir Jorge, es esa capacidad que tiene, que ha tenido Correa y el correísmo de construir una narrativa muy potente, muy poderosa, que atrae al electorado, ¿no es cierto? Comenzando de sus propios eslogans de campaña, ¿no? Ese recuperar la esperanza, recuperar el futuro, ¿no es cierto? Que puede sonar muy retórico, pero que tiene ese poder de una narrativa que en cambio desde la derecha, desde el candidato Lasso, no se ha podido construir una narrativa igual de potente que pueda contrarrestar esto. ¿Cómo ves tú cómo analizarías tú este tema de las narrativas? Bueno, estuvo en el poder poco más de 10 años y tuvo un control total, como bien lo documentó y reportó Fundamedios durante todo ese tiempo. Una presencia, digamos, el presidente era omnipresente y se martillaba estas lecciones, esta narrativa día y noche, no solo a través de los medios tradicionales, sino también a través de un ejército de empleados públicos dedicados a posicionar este mensaje, esta narrativa, esta versión de los hechos recientes de la historia del país en los nuevos medios, en las redes sociales, y además se reescribieron los libros que están obligados a estudiar los niños en colegios públicos y particulares. Estos niños, debido a reformas electorales realizadas durante la época de Correa, ahora votan desde que tienen 16 años y no son una porción pequeña del electorado. Entonces, ¿por qué cuando la gente se pregunta por qué sigue teniendo, a pesar de haber cuadruplicado la deuda y haber dejado al país con una crisis fiscal, por qué sigue teniendo ese apoyo puro y duro? Yo no creo que es el poder de la narrativa por sí solo, sino el poder del Estado para posicionar ese mensaje durante tanto tiempo. Son generaciones marinadas en ese mensaje. Y va a ser difícil, así como le ha resultado difícil a los argentinos, deshacerse de algo como el peronismo. Entonces, realmente irse contra eso es difícil y mientras más tiempo dure es más difícil. Por otro lado, es difícil irse contra algo como la dolarización precisamente porque está bien posicionada, es algo popular con todos los ciudadanos y tiene ya 21 años. Mientras más tiempo dura un experimento, una política pública, una narrativa, más difícil es deshacerse de ella. Entonces, realmente yo creo que sí, ciertamente es difícil vender el mensaje de yo no te voy a dar pan, techo y casa, pero te voy a dar un ambiente más amigable para que lo puedas conseguir, y que no es exactamente lo que dice tampoco el candidato de Creo, porque ha tratado de llevar hacia el centro su mensaje. Pero digamos, si hubiese un candidato puramente liberal que saliera a decir eso, de hecho hay una anécdota un poco cómica. Manuel Ayau, un importante empresario que vendía cerámicas en Guatemala, se lanzó a la presidencia y el lema de su campaña era
no les voy a dar ni techo, ni casa, ni empleo, porque yo confío que ustedes se los pueden conseguir. Yo les voy a dar libertad para que se lo consigan. Y él cuenta posterior, que en paz descanse, pero él contaba que posterior a su campaña, que realmente él vio la campaña presidencial como una oportunidad para estar en todos los medios difundiendo ideas que él consideraba que permitirían una sociedad más libre, con mayor libertad económica para los guatemaltecos y que eso les permitiría tener mayores libertades en otros ámbitos. Eso es distinto a la campaña que ha hecho tradicionalmente Guillermo Lasso. Es una campaña más centrada en principios abiertamente liberales. Dicho eso, Guillermo Lasso es sin duda el candidato con el programa de gobierno más liberal en tiempos recientes en el Ecuador. Digamos, si uno ve su plan de gobierno. Lo que pasa es que al momento de estar en la campaña, en los mítines, pues se ve que hay un distanciamiento de esos principios y empieza la competencia, ¿no? Él te ofrece 1.000, yo te ofrezco salario mínimo de 500, por ahí sale el gobierno a decir que va a dar $500 por 6 meses, y luego el otro dice, y también un bono para las madres de 240. Entonces, ahí viene algo sobre lo que yo no sé nada, que es el tema del manejo de la campaña política, porque una cosa que sí tenemos todos claro es que una cosa es lo que dice el candidato mientras está en campaña y otra cosa es lo que hace una vez que llega al poder, y lo que les importa ahorita es llegar. Correcto. Gracias por esos análisis. Vamos al tercer escenario, y que sería pues que finalmente Yacu Pérez alcance una votación que les permita llegar a segunda vuelta, sea con Andrés Arauz o sea con Guillermo Lasso. Es mucho más probable que sea con Andrés Arauz, pero bueno, eso les dejo a su análisis. Entonces, ¿qué probabilidades ven ustedes a esta una posible segunda vuelta en la cual Yacu Pérez se cuele, digamos, en este grupo, y finalmente o Guillermo Lasso o Andrés Arauz no lleguen a la segunda vuelta? ¿Qué probabilidades le ven ustedes y cuál verían que sería el juego más probable? ¿Que sea Yacu Andrés Arauz o Yacu Pérez Guillermo Lasso? Quizás Jorge, voy primero contigo. Bueno, la verdad es que sería una situación para mí sorprendente, inédita. Y recordemos, en política me voy a salir un segundo. En los Estados Unidos, cuando estuve en campaña, el señor Donald Trump se hablaba de que el mundo está cansado del establishment, que lo estaban cansados de los políticos de siempre y había que elegir a alguien nuevo. Y llegó, igual Correa, ¿no es cierto? Llegó porque estábamos cansados en ese cuento retórico que casi siempre tenemos en los países. Curiosamente, en esta elección, el señor Biden le gana a Trump y viene del establishment, ¿cierto? De la política de siempre. Como que son momentos. Yo pensaría, si llegase, por ejemplo, el señor Yacu Pérez con Arauz, la probabilidad de que gane el señor Yacu Pérez es bastante alta en segunda vuelta, porque es una persona que ha mantenido un discurso novedoso. A mí me inquieta el hecho de que yo no sabría definir quién es Yacu Pérez, no lo sé. No sé cuáles son sus propuestas, no sé si apunta a aquello que yo vengo entendiéndolo desde que uno estudia a los griegos. Aquí hay las políticas de propiedad privada o las políticas sociales. Fuera de eso, el resto son solo comentarios o ciertos maquillajes hacia una u otra tendencia. Habría una cierta incertidumbre, pero habrá que reconocer que el discurso de Yacu Pérez, la forma de presentar, la forma de hacer campaña, inclusive la forma de haber invadido espacios que yo pensé que los políticos no iban a entrar, como el TikTok, ¿no es cierto? Y entonces ahí están entrando con una serie de mensajes bastante interesantes. Yo creo que si el señor Yacu Pérez podría entrar a la segunda vuelta, eso le podría garantizar el triunfo, porque es un mensaje novedoso y siempre estamos con la novedad. En política, generalmente los mensajes que se usan por segunda o tercera vez ya no sirven porque ya se gastaron, ya perdieron novedad. Y de alguna forma las personas estamos esperando ese mensaje que nos puede llamar la atención. Y no digo que esté ni bien ni mal, solo la forma en que se maneja la mercadotecnia, la política, los elementos socioculturales que en esa amalgama permiten elegir un presidente. Aunque yo vería que siendo una probabilidad, desde mi punto de vista, es baja.
nada está dicho, pero yo no descartaría del todo. Sin embargo, yo creo que esa probabilidad es muy poco factible que se dé en el futuro. Gracias, gracias Jorge. Gabriela, vamos con tu análisis al respecto de este tercer escenario, ¿no es cierto? Que es menos probable, pero que vale la pena también analizarlo. La verdad no voy a pretender adivinar quién llegaría con Yaku, pero ciertamente en segunda vuelta es un candidato con muchísimas posibilidades, tanto frente a Arauz como frente a Lasso. Eso sí, sin duda. Lo que a mí me ha llamado la atención de las entrevistas y, digamos, las posturas de Yaku es que me parece que se ha movido hacia el centro para, digamos, paliar un poco ese rechazo que puede tener sobre todo porque es visto por un sector importante, por ejemplo en Quito, como uno de los líderes de las violentas manifestaciones en octubre de 2019, pero sí he visto que se ha movido al centro en algunas cuestiones como por ejemplo un acuerdo comercial con Estados Unidos. Dijo en una entrevista que él no lo vería mal. Yo considero que hasta hace relativamente poco tiempo el señor Yaku Pérez no hubiera estado de acuerdo con ese tipo de apertura comercial. También dijo que le parece que la dolarización es algo bueno. Normalmente no lo hubiéramos escuchado hablar de esa forma sobre la dolarización. Entonces, lo que eso a mí me indica es que él ha modificado su discurso, quizás percibiendo ese cambio en digamos, las posturas del ecuatoriano promedio frente a algo como el libre comercio o la dolarización misma. Uh-huh. Correcto. Muchísimas gracias, Jorge, Gabriela, por hacer estos análisis, esta perspectiva, este ejercicio de perspectiva con los distintos escenarios. Ahora bien, vale la pena también hacer un análisis de lo que socialmente está pasando en el país, ¿no es cierto? Tenemos el trasfondo de una pandemia, vamos a votar en una situación realmente complicada de salud pública, en el cual hay una enorme incertidumbre sobre el manejo de las vacunas. Revisaba hoy los datos de que por lo menos en Quito estaríamos ya entrando a la segunda ola de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, a un incremento sustancial de los casos. Y al mismo tiempo estamos en una gran crisis económica que, bueno, ya los factores de esa crisis económica ya venían desde hace algunos años, pero se agravaron definitivamente con la pandemia. ¿Qué tanto va a influir todos estos factores en el momento, en el ánimo? ¿No es cierto? Muchos de los politólogos hablan de que cuando hay estos escenarios de alta polarización, de incertidumbre, ¿no es cierto?, juega mucho el ánimo con el cual el votante va a ir a depositar su voto el día domingo. ¿Cómo ven ustedes entonces estos factores? Pandemia, incertidumbre frente al futuro, incertidumbre frente al tema de vacunas, que podría ser de alguna forma la salida para esta situación que vivimos, y la crisis económica que se manifiesta más que nada en un altísimo desempleo y subempleo. ¿Cómo va a afectar esto en el ánimo del votante? Voy primero, Gabriela, contigo y después con Jorge. Bueno, sí, muchas personas quizás preferirán pagar la multa y no presentarse a votar por miedo al contagio. Y esto de aquí, por ejemplo, afecta más todavía a ciertos sectores como aquel de la tercera edad. Es conocido que, por ejemplo, si un asilo no pidió a tiempo al CNE que coloque una mesa para receptar votos, entonces los que están en este asilo pues no podrán ejercer el derecho al voto el día domingo. Y esto yo tengo conocimiento que ya sucedió al menos en el caso de un asilo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, esto sí podría ser que el nivel de ausentismo sea superior al nivel histórico. Y por otro lado, el fraccionamiento político también podría resultar en un alto nivel de nulos y blancos.
Eso yo creo que es la particularidad de esta elección. No tanto el fraccionamiento político, creo que eso ya lo hemos vivido en las últimas elecciones, sobre todo cuando se enfrentan los ciudadanos a la gigantesca papeleta para elegir los miembros de la Asamblea Nacional. Eso es un problema y por eso se deriva en lo que tanto se cuestionó y se decía que iba a cambiar durante la época de Correa, que era el voto en plancha. Eso sigue siendo una costumbre, pues porque para el ciudadano, incluso bien informado, resulta difícil conocer a todos esos candidatos, ni hablar de sus propuestas. Ujú. No se escucha. El micrófono, César. Tu micrófono. El micrófono, César. Una vez más, perdón. En este escenario de incertidumbre, pandemia, incertidumbre con las vacunas, crisis económica, el ánimo del votante, ¿cómo cree que usted que va, con qué ánimo se va a acercar el votante a votar el día domingo? A ver, entendamos que esta pandemia tiene ciertas particularidades. Permítame contar algo muy personal. Yo tengo un hijo, él es médico y trabaja en COVID, atiende COVID en el seguro. En familia hemos pasado unos meses absolutamente tensos, pero de a poco uno va entendiendo que a la misma forma en que en el medioevo se derrotó la pandemia con disciplina social, yo creo que es importantísimo que los ciudadanos entendamos que la disciplina, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso de los gel, el aseo personal, el aseo de las manos, nos permitirá movernos. Hay un pensador, una persona que me gusta mucho, un argentino, se llama Alejandro Bongiovanni, es un liberal argentino, que él habla de que hay que asumir con disciplina el manejo de la pandemia, porque el costo en el mediano, sobre todo el mediano y el largo plazo, puede ser gravísimo. El hecho de habernos encerrado un año a no trabajar, eso va a pasarnos una factura gravísima, porque si bien es cierto, podemos salvar algunas vidas, sin embargo, en el largo plazo, la exclusión de un amplísimo sector de la sociedad va a ser enorme. Entonces, yo creo que las personas podemos usar las herramientas que tenemos a la mano, no solamente para la votación, para la vida misma. Tenemos que ser disciplinados. Por supuesto que tengo que enojarme con los chicos o las personas que eventualmente salen a hacer las farras y 200, 300 personas sin ningún tipo de cuidado. Señores, la pandemia lo que nos dice es el modo de vida que tenían antes ya no sirve y entonces hay que usar la mascarilla, hay que mantener disciplina. Y de hecho, los jóvenes tendrían mayor predisposición para salir al hecho electoral. Habría que pensar que las personas mayores, yo no sé, pensaría, por ejemplo, que las personas de más de 50 años se decantarían por el señor Lasso y posiblemente él en su votación se podría ver afectado porque las personas tendrían el temor. Pero yo diría que en función, insisto, no solamente del hecho electoral, sino de la vida misma que nos permita recomponer nuestra economía, recobrar los trabajos, poder tener verdaderas posibilidades de éxito frente a la vida, tenemos que ser disciplinados. La mascarilla adecuada, el distanciamiento social y el aseo pertinente, yo creo que nos permitirá llevarlo de una buena manera. Nos ha tocado vivir esta circunstancia y recordemos que este es un efecto histórico. Todo el mundo está enfermo, todos estamos en el peligro de la enfermedad. Y sin embargo, yo creo que todos tenemos las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y habría que esperar que las personas actúen con sentido común, con sentido de responsabilidad y con todo, con sentido patriótico, porque nos jugamos algo muy importante, los siguientes años de gobierno, y entonces hay que tomar todas las precauciones. Yo creo que es una variable preocupante, pero que puede ser manejada y llevadera. Gracias, gracias Jorge por ese análisis y esas recomendaciones para acudir a votar el día domingo con mucha disciplina, guardando todas las normas de distancia social y de protección personal, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Mascarilla, las manos, eso tenemos que recordar siempre
que tenemos que adoptarlo, ¿no es cierto? Siempre con mascarillas, siempre lavándose las manos o utilizando algún tipo de alcohol desinfectante. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Hicimos un breve sondeo en nuestras redes sociales para ver qué opina nuestra audiencia acerca de si Ecuador tendrá una segunda vuelta electoral en abril del 2021. El 73% de quienes siguen este programa nos dicen que sí habría una segunda vuelta electoral y un 27% nos dicen que no habría segunda vuelta, es decir, que habría un triunfo de uno de los candidatos en primera vuelta electoral. Vale la pena siempre aclarar que este sondeo no tiene valor estadístico, simplemente mide el interés de nuestra audiencia por estos temas, pero es interesante. No sé si ustedes quieren ensayar algún comentario al respecto de este sondeo. Si no, pues pasamos ya a esta parte final en la cual les pedimos sus conclusiones alrededor del tema que hemos estado tratando. Yo en este momento les saco a este relojito Pomodoro, es un relojito de cocina, ¿no es cierto? Aquí está mi gatito Pomodoro, y les voy a dar a cada uno 2 minutos para que entonces den sus conclusiones del programa. Voy a comenzar contigo, Gabriela, y después Jorge. Déjame calibrar bien el reloj. Perfecto, ahí estamos. 2 minutos. Gabriela, tienes para tus conclusiones. ¿Por qué tienen que ser de vida o muerte todas las elecciones que tenemos? Hay países que son un poquito más aburridos y suele ser donde hay más confianza para invertir, más seguridad, más confianza entre los ciudadanos y donde hay más confianza en las instituciones y la gente vive más tranquila. Yo creo que esa es una reflexión que debemos realizar este fin de semana. Imaginarnos un país donde no importara tanto quién gana la presidencia, pero sucede que hemos construido un Estado con tanto, digamos, que consume tanto de la riqueza nacional, que se inmiscuye en tantas decisiones íntimas de las personas y familias, que hemos perdido la capacidad de estar en el lado de los perdedores de una elección sin ser aplastados por los vencedores. Hemos perdido la capacidad de ser civiles con aquellos que piensan distinto, y se ha generado una especie de resentimiento entre distintas regiones del país porque hay este reparto desde el centro. Debemos reflexionar acerca de eso porque ciertamente es un país que está dividido, muy polarizado, y la manera de cara al futuro, tratar de sanar eso es precisamente descentralizando las competencias y recursos de tal manera que se fraccione el poder político y que no sea esta situación en que el ganador se lo lleva todo y viene con sed de revancha y va a hacer borrón y cuenta nueva de lo que hizo el anterior, porque así no avanzamos. Cada 4 años se hace borrón y cuenta nueva de lo que hizo el anterior. Entonces, yo creo que hay que aspirar a que algún día las elecciones sean algo relativamente aburrido, que no cambia mucho la vida de las personas en su día a día, porque la mayoría de las cosas serían decididas a nivel local, donde uno puede vigilar más de cerca a los políticos y a la ejecución del presupuesto y hacer una discusión verdaderamente participativa acerca de las políticas públicas. Correcto, muchísimas gracias, Gabriela. Está casi por sonar el reloj, pero muchísimas gracias por esas conclusiones. Ahí está, sonando justamente. Bien, Jorge, vamos entonces contigo. Déjame también calibrar este relojito Pomodoro, relojito de cocina, mi gato Pomodoro, y vamos con tus 2 minutos. Realmente me parece gratísimo ese ambiente familiar del programa. Bien. Y la otra cosa, no sé si puedo ser tan certero en los 2 minutos como Gabriela, pero... Esperemos que no, si no se me está quemando, se me quema el espagueti también. De acuerdo. A ver, sí, me llama la atención, a veces como que perdemos el horizonte de qué se elige. A veces los candidatos se visten de mesiánicos, se visten de salvadores, y los votantes nos vestimos de fieles seguidores de alguien que nos va a salvar. Este discurso hay que dejarlo a un lado. Yo creo que hay que ubicarlo en su lugar. Hay países que no han tenido gobernante. España pasó un buen tiempo sin que nadie los gobierne, no pasa absolutamente nada. Es evidente
que hay que reubicar, hay que redefinir el rol de las autoridades. ¿Qué es una autoridad? Alguien que emite políticas, pero que tiene que trabajar con lo que dice el pueblo. En algún momento yo veo que hay cosas que el pueblo sí ha decidido por sí mismo. La misma dolarización. La dolarización es un efecto que el pueblo la asumió como válida y el gobernante tuvo que aceptarla. Y en esa parte, cuando el pueblo decide medidas por su propio bien, hay que dejarlo. Y en esa medida yo hago un llamado a que tengamos una democracia participativa, donde el derecho democrático no solamente termina cuando las personas van a votar, sino cuando asumen un compromiso real frente a la vida. Y creo que me sonó y no sé. Gracias Jorge, sí, te sonó antes, sí, y es mi error, yo creo que te puse solamente una línea, un minuto. Así que si quieres complementar tu participación, no hay problema. Sí, solamente en ese orden de cosas. A ver, he visto con enorme también inquietud y preocupación, sobre todo, no tanto en los presidenciables, sino en aquellos que van a la Asamblea Nacional. Asumen unas posiciones desmedidas, unas posiciones fuera de foco. Yo tengo la impresión de que ojalá a futuro ya tengamos candidatos de mejor categoría. Yo he visto en estas elecciones como si la elección del presidente de la República del Ecuador fuera un asunto menor y mandamos a las divisiones inferiores. Salvo uno, quizá dos elementos importantes, los 16 candidatos realmente son de una categoría que necesita mejorar, necesita educarse. Los criterios multidisciplinarios, el conocimiento profundo del país, la dimensión correcta de su rol frente a su hecho político, debe llevarnos a tener en algún momento mejores candidatos. Yo sí hago un reclamo, porque no tanto los debates, toda su presentación de los candidatos a mí me ha dejado un sentimiento de insatisfacción. Me gustaría tener mejores candidatos, me gustaría que los mejores jóvenes, los mejores adultos, los mejores ciudadanos, los más preparados, asuman el rol político y no dejemos este campo a los aventureros que tanto daño nos han hecho. Y yo creo que es un buen momento para llamar a una reflexión, para que las personas con capacidad, con liderazgo y con pasión frente a la patria asuman este rol político. Gracias, Jorge. Y bueno, gracias también a todos quienes nos han seguido en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Este programa se está transmitiendo simultáneamente en las 3 redes. Hemos tenido una amplia participación y vemos también una intensa polarización entre nuestras audiencias. Bueno, aquí hay de todo. Realmente vamos a revisar rápidamente algunos de los mensajes y como verán ustedes hay realmente mensajes absolutamente de todo. Bueno, en fin, les quiero agradecer muchísimo por este programa tan instructivo horas antes de las elecciones. Vamos a ver cómo el lunes qué análisis hacemos, cuál de los 3 escenarios que hemos revisado esta tarde se da finalmente, ¿no es cierto? Y esperamos que finalmente gane el país. Y me suma lo que han dicho nuestros dos invitados, tanto Gabriela como Jorge, en el sentido de que no tendría por qué ser en una democracia sólida, no tendría por qué ser una cuestión de vida o muerte, una votación. Y tendría que resolverse, una democracia debería funcionar normalmente independientemente de quién llegue al poder. En fin, muchísimas gracias Jorge, Gabriela, una vez más, a todos quienes nos sintonizan, un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una buena noche. Gracias por la invitación, un gusto. Ajá. Hasta luego.